Hola, hola amantes del amigurumi, hoy vamos a hacer esta linda muñequita llamada Janet. Janet mide 30 centímetros de alto por 13 centímetros de ancho de mano a mano. Vamos a dividir el tutorial en dos partes, un video para el cuerpo y otro video para la cabeza y el cabello. Para realizar esta linda muñequita he utilizado hilo de algodón 8-8, es decir, un hilo de 8 hebras. Y el cabello es con un hilo 8-6, es decir, de 6 hebras. Si deseas puedes utilizar hilo de algodón 8-6 para el cuerpo también. No utilizo ninguna marca en específico. También necesitamos unos ojitos de seguridad número 10 y un poquito de hilo negro, salmón y azul claro para los detalles de los ojos. Estoy utilizando un ganchillo de 2.5. Es lo mismo que una aguja de tejer 2,5. También utilizaremos una agujita lanera, tijeras y vellón siliconado para rellenar. Comenzamos por los brazos. Con el hilo del color que vayamos a hacer la piel, hacemos un anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 repetimos un punto bajo y un aumento 3 veces. Al finalizar tendremos 9 puntos en total. En la vuelta número 3 hacemos una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de un aumento. Repetimos 3 veces y al finalizar tendremos 12 puntos en total. En la vuelta número 4 hacemos solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. En la próxima vuelta comenzamos haciendo un punto piña. Tomamos lazada, entramos en el punto y cerramos solo las dos primeras hebritas. Tomamos lazada nuevamente, entramos en el mismo punto y sacamos los dos primeros. Son como puntos altos incompletos. De estos vamos a hacer 5. Este sería el tercero. Tomamos lazada, entramos en el mismo punto, sacamos y cerramos solo los dos primeros. Y vamos a hacer el último. Entramos en el mismo punto, sacamos lazada, cerramos los dos primeros y vamos a tener 6 hebritas en total y las pasamos todas, las 6. Acomodamos y en el siguiente punto vamos a hacer en el punto siguiente, hay que estar pendiente que no se nos esconda. Allí mismo hacemos un punto bajo y hacemos puntos bajos de allí en adelante. Continuamos teniendo 12 puntos en total porque ese punto no representa un aumento. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de una disminución. Lo repetimos 3 veces y tendremos 9 puntos en total. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de solo puntos bajos, en la vuelta 7 y 8.
En la próxima vuelta comenzamos haciendo 5 puntos bajos. Luego hacemos un aumento y seguimos con 4 puntos bajos para finalizar la vuelta con 10 puntos en total. Desde la vuelta 10 hasta la 22 vamos a hacer solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. Al finalizar cortamos el hilo y vamos a hacer un cierre total. Rellenamos solo un poco acá en la partecita de abajo y arriba los dejamos sin rellenar. Nos vamos a ayudar de la agujita lanera. Dejamos este primer punto sin pasar, pasamos por el segundo, de afuera hacia adentro y luego nos devolvemos a la base, que es de donde sale el hilo. Alamos y nos queda como si fuera otro puntito. Luego solo escondemos el hilo. Y de este tejido vamos a hacer dos que van a ser nuestros dos bracitos. Con el color que estemos haciendo la piel vamos a hacer los piecitos comenzando con 5 cadenas. Ahora dejamos el primer punto sin tejer y a partir del segundo punto tejemos de vuelta 3 puntos bajos. En el último punto vamos a hacer un aumento doble, que son 3 puntos en el mismo punto. Y ahora vamos del otro lado. En estas tiritas que nos quedaron por acá arriba, en estas hebritas, vamos a hacer 3 puntos bajos. Ahora, en el final, en esta hebrita que tenemos acá, del otro lado, allí mismo vamos a hacer otro aumento doble, que son 3 puntos en el mismo punto, 3 puntos bajos. En la segunda vuelta comenzamos haciendo 3 puntos bajos. Luego hacemos 3 aumentos seguidos. Este sería el primer aumento, 2 puntos en el mismo punto. En el siguiente punto hacemos otro aumento. Y el último aumento. Del otro lado vamos a repetir 3 puntos bajos y 3 aumentos seguidos. En la siguiente vuelta comenzamos haciendo 3 puntos bajos, 2 y 3. Y ahora vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 3 veces.
Por el otro lado hacemos 3 puntos bajos. Luego hacemos una secuencia de un punto bajo seguido de un aumento y lo repetimos 3 veces. Al finalizar esta vuelta tendremos 24 puntos en total. Para la siguiente vuelta vamos a tomar solamente esta hebrita de la parte de atrás. Vamos a hacer solo puntos bajos tomando solo hebra trasera. Ahora vamos a tomar las dos hebras como hacemos normalmente y vamos a hacer en la vuelta 5, 6 y 7 solo puntos bajos. Para la próxima vuelta comenzamos haciendo 2 puntos bajos y luego hacemos 6 disminuciones seguidas. Esta sería la primera disminución, la segunda, la tercera, cuarta, quinta y la última. Luego hacemos 10 puntos bajos y terminamos la vuelta con 18 puntos en total. Vamos a tomar la medida de la suela y cortamos un pedacito de cartón, plástico o foame. Lo colocamos por dentro para que quede rígida la planta del pie. En la próxima vuelta comenzamos haciendo 2 puntos bajos. Luego hacemos 4 disminuciones seguidas. Seguimos con 8 puntos bajos y al finalizar la vuelta tendremos 14 puntos en total. En la próxima vuelta comenzamos haciendo un punto bajo, luego hacemos 2 disminuciones seguidas. Esta sería la primera, la segunda luego hacemos 9 puntos bajos y terminamos la vuelta con 12 puntos en total. En la próxima vuelta hacemos solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. Vamos a rellenar el piecito y a medida que vamos tejiendo la pierna vamos a ir rellenando poco a poco.
El pie, la pierna y el cuerpo deben estar bien rellenos, tensos. En la próxima vuelta vamos a hacer 8 puntos bajos. Luego hacemos un aumento acá y terminamos con 3 puntos bajos. En la vuelta 13 vamos a hacer solo puntos bajos, 13 puntitos que nos han quedado de la vuelta anterior. En la próxima vuelta comenzamos haciendo un aumento. Luego hacemos 5 puntos bajos. Seguimos con un aumento y 6 puntos bajos para terminar la vuelta con 15 puntos en total. En la vuelta 15 comenzamos haciendo 11 puntos bajos, un aumento y 3 puntos bajos, para terminar con 16 puntos. En la vuelta 16 comenzamos con un punto bajo, un aumento, luego 7 puntos bajos, un aumento y 6 puntos bajos, para terminar la vuelta con 18 puntos en total. En la vuelta 17 comenzamos haciendo 13 puntos bajos. Seguimos con una disminución, 3 puntos bajos y finalizamos la vuelta con 17 puntos en total. En la próxima vuelta comenzamos haciendo una disminución. Seguimos con 8 puntos bajos. Luego hacemos una disminución, 5 puntos bajos y terminamos la vuelta con 15 puntos en total. En la vuelta 19 vamos a hacer 19 puntos bajos alrededor de la vuelta. En la parte de atrás hacemos una disminución y terminamos con 2 puntos bajos. En la próxima vuelta hacemos solo puntos bajos. En la vuelta número 20 comenzamos haciendo 4 puntos bajos. Luego hacemos 3 aumentos seguidos. Este es el primer aumento, 2 puntos en el mismo punto. Vamos por el segundo, el tercer aumento. Luego hacemos 7 puntos bajos y terminamos la vuelta con 17 puntos en total. En la vuelta 22 vamos a hacer solo puntos bajos.
En la vuelta 23 comenzamos haciendo 2 puntos bajos. Luego hacemos un aumento y 8 puntos bajos. Seguimos con un aumento, 5 puntos bajos y al terminar tendremos 19 puntos en total. En la próxima vuelta vamos a hacer 17 puntos bajos alrededor de la vuelta. Antes de finalizar hacemos un aumento y un punto bajo. Al terminar tendremos 20 puntos en total. En las vueltas 25, 26 y 27 vamos a hacer solo puntos bajos manteniendo el número de puntos. En la vuelta 28 hacemos 17 puntos bajos, un aumento y 2 puntos bajos. En las vueltas 29 y 30 vamos a hacer solo puntos bajos. En la vuelta 31 comenzamos haciendo 4 puntos bajos y un aumento. Luego hacemos 10 puntos bajos, un aumento y 5 puntos bajos para terminar la vuelta con 23 puntos en total. En la vuelta 32 hacemos solo puntos bajos. Al finalizar esta vuelta ya podemos cortar el hilo y hacemos un cierre como en los brazos. Y de este tejido vamos a hacer dos que serán nuestras dos piernitas. Recordemos rellenar muy bien. Ahora vamos a hacer la unión de los piecitos. Lo vamos a hacer comenzando por la parte de atrás, pero primero vamos a definir dónde queremos que estén unidos, es decir, la forma de los pies. Yo lo quiero colocar de esta forma, que estén un poco hacia adentro. Ustedes lo pueden colocar hacia afuera o de frente, como mejor les parezca. Entonces buscamos la forma que queremos, colocamos los pies
y justo en el medio vamos a marcar donde queremos la unión entre ellos dos. Colocamos marcadores o un hilito. Yo voy a colocar solo un hilo de referencia. Volteamos las piernitas y vamos a comenzar en la piernita derecha y con hilo blanco. Lo que vamos a hacer es entrar por este punto, subimos con 3 cadenas, puntos bajos alrededor de la pierna 2, 3 puntos por las cadenas, puntos bajos alrededor de la pierna 1, 3 puntos en las cadenas y terminamos acá. Vamos a hacerlo, comenzamos con un nudo corredizo en color blanco. Allí lo tenemos y vamos a entrar con el ganchillo de afuera hacia adentro por donde tenemos la marca. Por allí vamos a ingresar este hilito y subimos con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Ahora nos vamos a la piernita 2 donde tenemos la marca. Entramos con el ganchillo de afuera hacia adentro. Tomamos el hilo. Sujetamos bien para que no nos queden huequitos y a partir de allí vamos a hacer puntos bajos. Ese sería el primer punto bajo y nos vamos haciendo puntos bajos alrededor de la pierna número 2. Acá vamos en el último punto de la pierna y vamos a tejer por la parte de atrás de las cadenas. Voy a quitar este relleno un momentito para que no me moleste. Voy a tomar las hebritas traseras de las cadenas y voy a hacer 3 puntos bajos por allí. Ahora nos vamos a la otra piernita en el primer punto que tenemos sin hacer y vamos a hacer puntos bajos alrededor de esta pierna. Ahora hacemos los 3 puntitos del otro lado de las cadenas y terminamos esta vuelta. En la vuelta número 2 del cuerpo comenzamos haciendo 5 puntos bajos y un aumento. Ahora hacemos 36 puntos bajos. 2, 3, acá vamos por el 32, 33, 34, 35, 36, hacemos un aumento. Luego hacemos 8 puntos bajos y terminamos con 53 puntos en total. Desde la vuelta número 3 hasta la número 6 vamos a hacer solo puntos bajos.
En la vuelta número 7 comenzamos haciendo una secuencia de 5 puntos bajos seguidos de una disminución y lo repetimos 3 veces. Acá viene la disminución. Estaremos terminando la primera secuencia. Vamos por la segunda. 1, 2, 3, 4, 5. Una disminución. Y lo hacemos una última vez. Ahora hacemos 11 puntos bajos. Ahora hacemos una secuencia de una disminución y 5 puntos bajos y lo repetimos 3 veces. Al finalizar tendremos 47 puntos en total. En la vuelta 8 vamos a hacer solo puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos seguidos de una disminución. Lo repetimos 6 veces. Luego hacemos 5 puntos bajos y terminamos la vuelta con 41 puntos en total. En la próxima vuelta comenzamos haciendo una disminución. Luego hacemos solo puntos bajos alrededor de la vuelta y tendremos 40 puntos en total. Ahora vamos a hacer un cambio de color al color piel. Yo lo voy a hacer así, es un cambio de color sencillo y va a quedar un escaloncito en la parte de atrás. Si no quieren que les quede ese escalón, pueden hacer un cierre completo como hicimos en las piernas o los brazos y vuelven a comenzar con el color piel. De esa manera no se va a notar el escalón. Para esta vuelta vamos a hacer una secuencia de 6 puntos bajos seguidos de una disminución. Lo repetimos 5 veces y al finalizar tendremos 35 puntos en total. En la vuelta número 12 vamos a hacer solo puntos bajos. En la vuelta número 13 vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos seguidos de una disminución. Esto lo repetimos 5 veces y al finalizar tendremos 30 puntos en total.
Desde las vueltas 14 hasta la 19 vamos a hacer solo puntos bajos. Sin embargo, cuando estemos terminando la vuelta 17, en el último puntito vamos a hacer un cambio de color al color blanco nuevamente. Y continuamos haciendo puntos bajos hasta la vuelta 19. En la vuelta número 20 comenzamos haciendo 12 puntos bajos. Acá yo ya los he adelantado. Luego hacemos 3 aumentos de medio punto alto. Tomamos lazada, entramos en el siguiente punto y hacemos un medio punto alto. Tomamos lazada, en ese mismo punto vamos a hacer otro medio punto alto. Ese es el primer aumento. Ahora vamos a hacer el segundo. 2 medios puntos altos en el mismo punto. Y el último aumento. Hacemos el primer medio punto alto en ese punto. Tomamos lazada y el segundo medio punto alto en ese mismo punto. Continuamos haciendo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Ahora hacemos nuevamente 3 aumentos de medios puntos altos. Acá hacemos el primero, 2 medios puntos altos en el mismo punto. Vamos al siguiente punto y hacemos 2 medios puntos altos allí. 1, 2. Y en el siguiente 2 medios puntos altos. El primero, el segundo. Continuamos haciendo 8 puntos bajos para terminar la vuelta. En la próxima vuelta comenzamos haciendo 12 puntos bajos. Aquí ya yo los he hecho. Vamos a hacer 3 disminuciones seguidas. Esta es la primera, la segunda, tercera y última. Ahora hacemos 4 puntos bajos. Hacemos nuevamente 3 disminuciones seguidas. Terminamos con 8 puntos bajos y tendremos en total 30 puntos. En el último punto de la vuelta 21 vamos a hacer un cambio de color al color piel nuevamente. En esta vuelta comenzamos haciendo 7 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la unión del cuerpo con el primer brazo. Vamos a utilizar estos 5 puntitos siguientes para unir los dos. Los brazos van a ir de frente al cuerpo, así, de frente,
con los deditos, que ese sería el pulgar, con esos deditos pulgares hacia arriba o un poquito hacia abajo. Yo lo voy a colocar de esta forma. Entonces lo uno así y voy a ver los 5 puntitos que se encuentran en la parte de abajo. Ya tengo la medida, voy a entrar por el primer puntito del brazo, de adentro hacia afuera entro el ganchillo. Ahora paso por el siguiente punto del cuerpo y voy a sacar lazada para unir los dos en un punto bajo. Vamos al siguiente punto y entramos en un puntito por el brazo y un puntito por el cuerpo y hacemos el segundo punto bajo. Así hacemos 5 puntos. Este sería el siguiente, el número 3. Y voy uniendo solamente la parte de adentro del tejido del brazo. Hay que tener cuidado de no tomar el tejido de la parte de afuera, porque necesitamos que nos quede un orificio dentro del brazo. Ya tenemos aquí los 5 puntos bajos. Este sería el último. Aquí yo lo tenía con un marcador. Hacemos el último puntito. Ahora continuamos con el cuerpo por la parte de adelante. Allí tendríamos 10 puntitos bajos por hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ubicamos el bracito en la posición donde queremos que quede y contamos los puntitos de la parte de adentro, los 5 puntitos de abajo. Tomamos el primer punto y hacemos el mismo procedimiento. Entramos por el brazo, entramos por el cuerpo y cerramos en punto bajo. Así vamos a hacer 5 puntos uniendo el brazo con el cuerpo. Ya terminados estos 5 puntos, vamos a hacer 3 puntos bajos que nos faltan para terminar la vuelta. Recuerden que nos tiene que quedar este orificio del brazo. En esta vuelta siguiente vamos a hacer solo puntos bajos y vamos a tomar la parte de arriba del brazo. Comencemos haciendo los 7 puntos bajos que tenemos en la parte de atrás del cuerpo. Ahora vamos a tomar los 5 puntitos bajos que tenemos en la parte de arriba del brazo, sin tejer por abajo, sin hacer uniones. Solamente vamos a hacer puntos bajos por arriba. Este sería el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Ahora pasamos hacia el cuerpo por la parte de adelante y hacemos estos puntos bajos que son 10. Acá ya los he adelantado
Y vamos a hacer los 5 puntitos del otro brazo, tomando solo estos 5 puntos de la parte de afuera del tejido externo, sin hacer uniones. Terminados estos puntitos, nos pasamos al cuerpo, a la parte de atrás y hacemos los 3 puntos que nos faltan para terminar esta vuelta. Y vemos que ya tenemos los bracitos pegados. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos seguidos de una disminución. Esto lo repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 24 puntos en total. En la próxima vuelta hacemos una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de una disminución. Lo repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 18 puntos en total. Vamos a aprovechar para colocar un poco de relleno en los brazos. Un poquito nada más y lo vamos esparciendo, que quede extendido, que no se acumule en un solo lugar. Si desean pueden colocar alambre. También vamos a colocar vellón siliconado bastante en el cuerpo. Y recordemos que vamos a colocar nuestro silicón de esta forma aquí, de modo que vamos a rellenar alrededor del silicón. También podemos colocar otra cosa como un lapicero, un marcador o alambre galvanizado para hacer a la muñequita articulada. A mí me gusta colocar este silicón porque queda rígido. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo seguido de una disminución y al terminar tendremos 12 puntos en total. Así me ha quedado el cuerpito. Le coloqué bastante relleno alrededor de la barrita de silicón para que me quede durita de esta forma. Desde las vueltas 27 hasta la 41 vamos a hacer solo puntos bajos, 12 puntitos en total. Aquí podemos hacer unas vueltas, después metemos la barrita de silicón o lo que estemos utilizando de soporte y seguimos tejiendo hasta el final. Ya terminadas las vueltas vamos a cortar el silicón por acá, si lo que están utilizando es silicón. Luego vamos a hacer una vuelta de solo disminuciones. Nos tocarían 6 disminuciones. Al finalizar cortamos el hilo, nos ayudamos con una agujita lanera y vamos a tomar solo las hebritas delanteras. Alamos todos estos hilitos y hacemos el cierre completo. Aquí me quedó una hebrita, alamos bien. Pasamos por el medio hacia un lado y podemos cortar. Ya tenemos todo el cuerpito de Janet armado. Vamos a dejar la cabecita para un próximo video y te lo voy a colocar en las pantallas finales.